Enfoques filosóficos de la educación, la educabilidad. La educación es una actividad dinámica y compleja tanto en su estudio como en la práctica misma, debido a que en ella están involucrados gran cantidad de factores y problemáticas que la determinan. Hablar de educación es enfocar todo aquello que es parte del proceso educativo. La educabilidad del alumno es el tema central de la labor educativa. Por ende, este término está incluido en el concepto de educación. La educación necesita de la acción de dos elementos, uno con capacidad de influenciar y otro capaz de ser influenciado. Hablando de la educación del hombre, esta es posible gracias a la acción de estos dos elementos. Lo primero que debo decir es que la palabra educabilidad no aparece en el diccionario de la Real Academia Española. El concepto más cercano es el de educable, que significa que puede recibir educación. La educabilidad es un término utilizado por primera vez por el filósofo alemán Herbart, quien figuró como uno de los personajes constituyentes de la agitación intelectual de Alemania, esencialmente en lo que respecta a las primeras décadas del siglo XIX. Herbart afirma que el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. El concepto de educabilidad, ductilidad, plasticidad, es el de más vasta extensión, se extiende casi hasta los elementos de la materia. De la educabilidad volutiva se encuentran rastros en las almas de los animales más nobles, pero la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo la reconocemos en los hombres. La educabilidad es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. Capitán Díaz, 1979, dice: nace en la peculiar forma de ser del hombre, se desenvuelve en el equilibrio dinámico y se orienta hacia la actualización o realización personal. Por esta razón se habla de tres categorías: el ser humano como animal defectivo, el cual cuenta con una virtud diferenciadora como la posibilidad de formarse, su capacidad de ser influenciado, lo que le permite lograr cambios intencionales tendientes a lograr su perfeccionamiento, y la plasticidad, que le permite llegar a ser lo que es. En conclusión, la educabilidad se define como una cualidad humana, como un conjunto de disposiciones y capacidades que permiten a una persona recibir influencias para construir su conocimiento, como ductilidad y plasticidad, cualidades que solo posee el hombre, que le permite transformarse y perfeccionarse. Diferentes autores a través de la historia han intentado elucidar a la educabilidad como categoría humana. Herbart, que se encargó de introducir el concepto de la educabilidad en el siglo XIX, Díaz, 1979, y Castillejo, 1981, quienes hacen hincapié en el perfeccionamiento y realización personal. Flittner, 1972, y Zubiri, 1968, tomando en consideración la idea de formarse y hacerse, ya que el hombre al nacer es un animal defectivo. Carrasco, 1984, quien resalta la idea de que la infancia puede marcar la mayor plasticidad, es decir, la asimilación de todo aquello que nos produce estímulo. Fermoso, 1985, realiza un análisis sobre lo importante del contexto histórico en la educabilidad individual, la idea de que una cultura específica, la captación de valores y vivencias tienen parte en este proceso. Y finalmente, Jaspers, 1993, quien desde la corriente existencialista postula que el hombre es educable porque es capaz de comunicarse y que la inteligencia y la libertad le permiten abrirse a las relaciones humanas a través de las cuales los seres humanos podemos proyectar autoperfeccionamiento. A la educabilidad se le ha denominado también como principio o límite de la educación, porque tiene sentido hablar de educabilidad con referencia a las fronteras humanas, ya que la mismidad humana radica en la capacidad para reflexionar sobre sus fronteras y en consecuencia asumirlas y desarrollarlas. García Carrasco, 1984, dice: los determinantes de la naturaleza humana son sus límites fronterizos, el biopsíquico, el social y el espiritual,
con sus genuinas traducciones en el mundo de la cultura que por separado, pero sobre todo a través de las actuaciones conjuntas e interrelacionadas definen el espacio de la educabilidad. La limitación mayor de la educabilidad es la corporeidad, porque ella circunscribe y fija contornos al espíritu. El espíritu no es todo el hombre, y la totalidad humana está impregnada de todo lo bueno y perfecto y de todo lo imperfecto y defectuoso. En nuestro caso, la corporeidad, que en el hombre es materia, frena los impulsos hacia los infinitos sentidos por el espíritu. Si la espiritualidad es la base de la educabilidad, la corporeidad es la base de sus limitaciones. El problema de los límites de la educabilidad fue tratado desde varias perspectivas de análisis, pero han sido tres las que aglutinaron a un mayor número de defensores: la herencia, desde el pesimismo pedagógico, el ambiente con el optimismo pedagógico y la herencia y el ambiente con el optimismo moderado. Los autores del primer grupo son más bien escasos. Entre ellos citaremos a Lombroso, quien afirma que en la constitución congénita del individuo se halla ya inscrita toda su evolución personal, de tal modo que cabe hablar de delincuentes natos o de individuos normales y héroes también natos. Según esta teoría, nada o poco puede modificar el educador porque el código genético es la explicitación de toda conducta humana. El positivismo pedagógico arranca de la consideración, según Quintana, de que en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Existen dos vertientes, la sociológica y la psicológica. Las posturas optimistas la defienden quienes creen que por la educación puede el hombre desarrollarse plenamente. La postura de optimismo moderado se mantiene sorda al genetismo y al ambientalismo. Esta tercera actitud es fruto de la persuasión de que la interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. Las teorías espiritualistas sitúan la educabilidad en el espíritu del hombre y por tanto la consideran categóricamente perteneciente esencialmente al espíritu. Así la define San Cristóbal 1965. La educabilidad es una categoría general del espíritu. Incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. La educabilidad es tal en cuanto que el hombre espíritu está abierto por su libertad ontológica al proceso de su propia constitución. El hombre es persona hecha y constituida, aunque no le haya venido aún la educación, pero el hombre es un ser esencialmente abierto porque es y puede ser, y es precisamente en ese poder ser donde se localiza la educabilidad. Como conclusión tenemos que el comportamiento humano presenta una alta dependencia de factores biológicos, cognitivos y afectivos, además de una cohesión innata de aspectos socioculturales que constantemente moldean nuestro modo de actuar, sentir y percibir el mundo que nos rodea. Cada uno de estos factores permite entender el desarrollo del individuo desde lo comportamental. El proceso inicia desde lo genético, cuando la persona recibe de sus progenitores unos factores hereditarios que le permitirá tener ciertas características en su aspecto cognitivo, recibiendo de su interacción con el entorno, la sociedad y la cultura un conjunto adicional de elementos que enriquecerán sus conocimientos y le permitirá adaptarse emocionalmente al mundo que lo rodea. Por lo tanto, este rango de aspectos son relevantes en el proceso educativo de cada ser humano. Es decir, la persona se forma bajo la mediación de dichos factores, en donde actúan múltiples instituciones como la familia en primer lugar, la sociedad y la escuela. Concluyo que la educabilidad del ser humano está primero en su intención y su deseo de querer recibirla y asimilarla, es decir, en su espíritu.